Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bueno, pues como ya hemos venido anunciando precisamente durante la semana, llega el momento de ofrecerles el perfil valdepeñero que protagoniza una valdepeñera, en este caso Eloísa García Verdejo, que además, aprovechando que estuvo aquí presente donde nos encontramos, en el auditorio dedicado a Inés Ibáñez Braña, pues tuvo como protagonismo la exaltación del vino nuevo y anochecer poético, por aquello de San Andrés, el vino nuevo viejo es. Y aquí nos hemos concentrado, aprovechando, ya digo, que estuvo aquí durante esos días, Eloísa, circunstancia que te agradecemos muy sinceramente. No, yo sí que lo agradezco, porque fue una oportunidad, un regalo, es un regalo, Un regalo. Que te den la oportunidad de tenderte ese puente, que te lo tienen que abrir la gente de Trascacho, que te lo tiene que abrir el pueblo de Valdepeñas, y entonces dices tú, vale, entonces me meto. Es un regalo, un regalo de verdad. Bueno, ahora hablaremos a ver al final qué conclusiones sacaste. Naces, Eloísa, en el año 1975, Vaya. Pero ya con la recién estrenada nueva etapa en la vida de España. Sí, señor. Es decir, que ya había fallecido Francisco Franco, ya estaba el rey Juan Carlos y sí. se vislumbraba en el horizonte la democracia. Sí, señor. Una chica de la transición, como digo yo en mi familia. Yo soy de la transición, ya mis hermanos democráticos, pero yo de la transición. 9 días después de que enterraran a Franco, nací yo, el 29. El 29 de noviembre. Nacimiento en el Sanatorio del Pilar, que ya, supongo yo, Eloísa, que ya estaría, si no a cerrar, pero... Casi no, al cerrar. Por eso te digo. Casi al cerrar, sí. Porque aquí por los perfiles ha pasado por gente de mayor edad que efectivamente nació ahí. Sí. Ya estaría a punto de cerrar. Siempre me lo dice mi madre. Situamos el Sanatorio del Pilar en la calle San José. En la calle San José. Hoy calle Cervantes, esquina con Castellanos. Eso es. Bueno. Eso es. ¿Dónde vivía la familia por aquel entonces? Porque no quiere decir de que nacieras ahí que vivieras cerca ni lejos. Nosotros hemos vivido siempre en Bataneros. En Bataneros. Sí. Mis padres, cuando tuvieron casa anteriormente, fue una cosa muy esporádica hasta que se hicieron con la casa, y enseguida se pusieron con ella como se hacían antes las cosas. Claro. Se compraban el terreno y un poco parcelaban, levantaban la casa y ya le irían luego por dentro terminando conforme se iban haciendo las cosas. Sí. Bueno, y háblanos de tus padres, a ver, porque de tu madre has heredado cosas muy importantes, sí. Pero de tu padre también. Sí. A ver, háblanos de ellos. ¿En cuántas generaciones de valdepeñeros hasta donde te llegue la memoria? ¿Todos? Hombre, por los apellidos, García Verdejo. Sí. Aquí muchos Verdejos. Sí. Y García ya. Sí, yo cuando, y alguna vez cuando voy al cementerio y demás, sí que puedo buscar hasta mis bisabuelos y más atrás. O sea que sí. Hay origen de antepasados aquí en Valdepeñas, sin lugar a dudas, de muchos años. Sí. Bueno, háblanos de tu madre heredas el amor por la historia. Eso es. El arte y el cine. Sí. Y de tu padre el deporte, la bicicleta, las motos,
Pues regentó un taller, aquí muy cerca, ¿verdad?, de Sí, donde estamos, sí. De reparación y venta en la calle Veracruz. Sí, Bueno, pues háblanos de tus padres, a ver. pues ¿Tú, qué hermana, qué número ocupas? yo soy la primera. La primera. Que siempre me dicen en casa lo de la niña de oro de broma. Ya. Porque les costó mucho que yo viniera y al final, como que vine yo, oye, le cogieron el tranquillo Vaya. y detrás otros 5, que somos media docena de hermanos. De mi madre sacó cosas muy bonitas. El amor por el cine, mira, por el cine y por la cultura, porque mi madre tenía un puesto, mi abuelo era guardia urbano de aquí del pueblo. Sí, entonces serían municipales. Esto es. Y tenían también un puesto, mi abuela, de pues, chuches y demás, y lo tenían en el cine Ideal, lo tenían siempre. O sea, dentro ya en la repostería. No, un puesto fuera, Fuera. fuera en la entrada. Ya. Entonces, cuando me contaba mi madre, me cuenta mi madre a veces, que la gente que regentaba el cine era muy amable, y cuando ya se cerraba el cine, les dejaban entrar. Entonces era como, ella era muy Sí, cuando pequeña. ya comenzaba la función. Eso es. Entonces le hacían así como un gesto y ella se pasaba al cine y desde muy pequeña ha visto desde arriba, ha visto todas las películas. Entonces, claro, todo ese Hollywood dorado de los años 60, de Ben-Hur, de Charlton Heston, todo esto para ella es maravilloso y siempre me ha inculcado ese amor por Hitchcock, por tal, y a mí esto pues ya se me ha quedado y a mí me encanta el cine. ¿Y ella le ayudaba a tus abuelos? Sí, ella se iba allí como chiquitita, aguantaba allí y tal. Y luego mi madre pues siempre le ha gustado mucho el arte. Ahora sigue pintando, está pintando con Chema del Fresno. Ah, muy bien. Y sus compañeras se lo pasan súper bien. Y ella es un poco la que me anima a que todas estas cosas las lleve adelante y me deja pintar desde muy pequeña. Sí. ¿Y tu padre, el deporte, la bicicleta, las motos, a ver, qué Pues, recuerdas de allí, del taller y eso? Pues es que, mira, igual que mi madre es una madre de las de antes, como muy madre, muy dulce, muy que se pliega a ti, muy que, ¿no? En este sentido, muy religiosa. Yo me acuerdo de rezar con ella y tal, de repasar el rosario, el mayo, ¿verdad? Y Sí, todo sí, en esto. los mayos. Esto. Eso en casa. Esto en casa. Mataneros. Pues igual, eso es. Pues igual que mi mamá es así, mi padre es como, representa como lo más no duro, pero sí más hosco en el ser, ¿no? Entonces es una persona mucho más seria, pero es una persona muy confiable. Me ha enseñado mucho el valor del trabajo. Era como, tú vente al taller. Y yo desde muy chica me iba al taller, con los deberes, eso sí. Hacerlos al taller. Hacerlos al taller, pero así pues estaba en el comercio, lo mantenía abierto. Luego los sábados, cuando ya puerta cerrada, cuando cerrábamos, yo limpiaba la bicicleta, barría el taller, limpiaba las cositas estas, no sé cómo se llaman, para limpiar los cristales del escaparate, le ayudaba. Y entonces, el que desde pequeño estés haciendo esto y lo veas natural, te enseña que las cosas conllevan trabajo, punto. O sea, no es decir que es una cosa que tienes que hacer como contraprestación económica, sino que es que tienes que hacerlo, que forma parte de la vida y que te hace sentir integrada. Entonces, todos los sábados yo iba a trabajar allí, hacía los deberes allí por la tarde, y entonces mi padre me enseñaba pues eso, el valor del trabajo, de estar, de pertenecer, de ayudar a la familia, de estar, y luego pues eso, de estar siempre con la bicicleta. Bajaba a Bamonde, alguna vez ha bajado. Tenía amistad con él tu padre. Eso es, con Federico Bamonde. Y el toledano. Hombre, por supuesto, el toledano, madre mía, qué señor, cuando contaba cómo subía con la bicicleta, pero no como ahora, sino casi sin desayunar, o sea, una cosa, qué fortaleza. Entonces, pues a mí me enseñaba eso, el valor de las bicis, de las motocicletas, de tal, o sea, no sé, me ha enseñado cosas muy bonitas también. Un taller que lo situamos todavía abierto. Sí, porque él se jubila, pero mi hermano, o sea, primero estaba Julio lo coge a mi padre de aprendiz, mi padre se queda con el negocio que hubo. Yo me acuerdo cuando era pequeña, todavía la gente mayor le llamaba Julio a mi padre, en vez de Bernardo. Qué gracioso. Y luego ahora mi hermano, Bernardo también de nombre, pues ha cogido el taller, es que se ha formado con él, conforme ha ido creciendo. Entonces ha sido como el traspaso natural. Aprendió de Julio
y Bernardo hijo. De Bernardo padre, sí, tal cual. Hemos dicho que sois 6 hermanos, tienes Sí. 5 hermanos. ¿Estuviste mucho tiempo, Eloísa, viviendo en Bataneros? ¿O Todo. luego cambiasteis? Todo el tiempo, o sea, Todo. el núcleo familiar está en Bataneros. En Bataneros. Sí. Por eso quizás tus primeros pasos de colegio los encaminas, no sé de Bataneros cómo te pille, pero aún así te vas para el Lucero. Sí, porque llevaba muy poco tiempo ese colegio y nosotros nos vamos para Lucero, que estaba pues toda aquella zona como haciéndose, como terminándose todo aquello. Yo lo recuerdo como que todo aquello estaba como sin terminar. Ya. Y nada, yo fui muy feliz yendo, pues nada, cogía la calle, teníamos un buen camino, pero íbamos muchos de aquí Ya me de la imagino, zona. de la Sí. zona. ¿Y qué recuerdos tienes, Eloísa, de profesores, de algunos compañeros que luego, Sí. imagino, mantendrás relación? Pues fíjate, esto que se ha puesto muy de moda, de que luego te contactas con los compañeros, haces el grupo de WhatsApp de 30 años más tarde, ¿no? A ver si quedamos, que el a ver si quedamos se queda en a ver si quedamos. Pues sí, lo tenemos un grupo movido por Rocío, por Manoli, por Manolo, por todos los chicos que nos hemos ido luego fuera, también está Isidoro aquí, pues no sé, mucha gente, muchos compañeros que entonces pues estábamos y compartíamos y que ahora nos hemos vuelto a juntar. Y aunque no todos estamos aquí, pero da mucha alegría verte con ellos. Y el otro día estaba hablando con Rocío, que la acababa de ver, y que da muchísima alegría de vernos y te echas un vistazo, ¿qué tal, cómo te va? ¿Qué tal todo? ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿Y profesores que recuerdes, Eloísa? Pues ¿O profesoras? Yo en mi caso, mira, me acuerdo de don Manuel, que también vivía muy cerquita de aquí. Vive, que el muchacho, que no era de... ¿Te acuerdas que GB era sexto, séptimo y octavo? Correcto. Los 3 últimos cursos, pues no, él me pilló justo un poquito antes. Pero le tengo mucho cariño, se ve que me dejó pozo. Huella. Y siempre de que lo he visto, porque he coincidido con él en el pueblo muchas veces, siempre me da mucha alegría verla. Un hombre que sigue sempiternamente guapo. Este hombre es un hombre amabilísimo, estupendo, y ahí está. Y de las profesoras de Esperanza, de Doña Gloria, de tal, una de las profesoras, todas te marcan, porque todas fueron muy agradables. Yo tuve mucha suerte que me tocaron las profesoras. Los profesores eran algo más duros, eran algo más duros. Era lógico, por la época, ¿no? Eran algo más duros. Pero íbamos a las chicas. Y doña Lucía fue la que me hizo que hoy esté aquí hablando de historia, de arte y demás. Siempre hay un profesor que te impacta más. Que te abre el camino, ¿no? Sí, y ella era la profesora de historia. Y yo se ve que en mi mentalidad infantil, pues yo la veía ella más guapilla, más tal, que hablaba muy bien, que me contaba anécdotas de Enrique VIII y de Ana Bolena y no sé qué. Y yo, pues todo aquello me afectaría, que es seguro, que es la que me derivó. Porque luego hablas con la gente y le dices, ¿y tú por qué has estudiado matemáticas? Y me dice, porque un profesor siempre de que tiras del hilo, algo, si hay una materia de estas que se te ha torcido, a mí nunca se me ha dado bien física. Tú tira del hilo, que seguro que el profesor que le dio física o le tenía manía o no se le daba, pero siempre en nuestra infancia los profesores que tengamos nos derivan un poco a nuestros gustos. Te motivan a veces, Sí, ¿no? sí. Bueno, buenas sensaciones, que dicen ahora los jóvenes, buenos recuerdos, que diríamos nosotros, en el colegio de El Lucero. Sí. ¿Y por qué se te ocurre, Eloísa, ya pintar allí murales en el colegio de Lucero? Pues porque me gustaba pintar. ¿Y ahí qué haces? ¿Pides permiso? Y don Manuel, pues teníamos un periódico. Hacíamos un periódico en el colegio. Y yo me apunto porque don Manuel... Lucero, quizás. Sí. Sí, yo recuerdo. Sí. Se hacía multicopista y eso. Eso es, yo me acuerdo con unas planchas rosas, ¿no? Y entonces yo hacía las tiras cómicas, las tiras de dibujos, ilustraba. Entonces, claro, los profesores detectan enseguida quién empieza a pintar, quién no empieza a pintar y tal.
y deciden que hay alguna pared que merece ser pintada en la zona infantil y demás. Y hacen una especie de concurso, nos presentamos mucho, llegamos de finalistas, José Quintana y yo, y allí pintamos los dos las 5 provincias de Castilla-La Mancha, en fin, pues un poco así, animados por los profesores. Y si eso no era poco, Eloísa, también paisajes en las paredes de las habitaciones del piso debajo de vuestra casa. Pues sí, una que que le encanta, y mi madre, que siempre me animaba mucho y demás, pues me dejó, porque tú verás si sabía ella que le estaba manchando todas las paredes con tizas de las de colores, de las que se deshacen. Sí. Pues pinté paisajes manchegos con un lago, etcétera, con vegetación, con cisnes y demás. Me dejé las yemas de los dedos en carne viva del este, sí. Y bueno, esa diríamos fue una etapa, la de la pintura, pintando murales, luego las habitaciones de debajo de vuestra casa. Y el paso siguiente ya, cuando cumples tu estancia, Eloísa, en el Colegio Público Lucero, o Colegio Nacional, como se llamara entonces, ya los pasos los encamina a venir estudiantes hasta el Instituto de Gregorio Prieto. Sí, sí, porque... ¿Que ya había adoptado este nombre y todo? Sí. ¿Era escuela maestría? Sí, los dos. Los dos. Los dos, porque yo le decía maestría. No, sí. Sí, pues es que, a ver, mi padre trabajaba en el taller, mi mamá no trabajaba. Entonces mi padre nos sentó y nos dijo, sois 6. Claro. Lo que le dé al primero le tengo que dar a todos y no te puedo dar carrera, porque tendría que dársela a los 6 para ser justo con vosotros. Así que elige, pero elige aquí en el pueblo lo que quieras y tal. Y entonces dije, a ver, enfermera no puedo porque me desmayo viendo sangre y me queda automoción, electricidad, pues me voy a meter en administrativo y me metí en programación informática. ¿Allí cuántos años permaneces? ¿Cuántos cursos? Sí, todo. ¿En Gregorio Prieto? Todo el curso. O sea, ¿Quién estaba directo? ¿Carlos cursos. Salvador o anterior? ¿Otro? No lo recuerdo. ¿Y profesores tampoco recuerdas? Pues recuerdo al profesor de religión, que luego estuvo con nosotros en el tiro con arco, y recuerdo a José, que era el profesor que nos daba informática, que es el que nos dijo, o estáis muy prestos aquí o no vais a trabajar en esto, porque lo que yo os estoy enseñando en septiembre, en junio, ya no vale. Ya no vale. Ya ha ido cambiando todo. A cambiar. Eran años en los que cambiaba. De todas maneras, Eloísa, tu idea no te la quitabas de la cabeza, que era acceder a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, quizás por aquello que te dijo tu padre, estudios, vale, pero en Valdepeñas. Sí. Yo es que, Ángel, en ese entonces yo me caso y tengo a mi hija, y entonces hay un momento vital de estos que te planteas, ostras, es que yo siempre he querido saber historia y yo creo que no lo voy a dejar, así que aunque sea a través de la UNED, yo me voy a meter, yo necesito, ya no voy a trabajar de informática, es como que esa etapa se había como acabado, pues yo quiero retomar esto. Y entonces no tenía los 25 años para poder hacer el curso de acceso de mayores de 25, así que me vi obligada, que siempre lo cuento, con los discos de leche puestos en el sujetador para no manchar, de irme al nocturno para poderme sacar el bachiller y entonces poder ingresar en la UNED. Como bien has dicho, Eloísa, ya eras madre y decides ir al nocturno, como acabas de comentar, de Bernardo de Balbuena. Para una vez hecho el bachillerato, ahora ya sí tenías posibilidad de matricularte en la UNED. Eso es. ¿Y el nocturno también bien? ¿Lo llevaste bien a pesar de las obligaciones familiares? Me encantó porque el ambiente del nocturno, siempre lo he dicho, es diferente. Es muy diferente. La gente que va porque quiere. Entonces no hay disruptivos, es como que va la gente muy motivada y nos ayudábamos unos con otros, conocí mucha gente, los profesores maravillosos, doña Gloria increíble, todavía le sigo diciendo doña, muchos años después. Entonces era como gente muy bonita, la verdad, sí. Bueno, pues ya llega el momento de que te encaminas a la UNED, en la calle 7 de junio, y ya realizas tu matrícula. Eso es. Y como es natural, claro, a estudiar historia, que es lo que venimos comentando desde el principio del programa. También, bueno, pues no sé si en esas entremedias
En la pintura no la dejas, No. porque recibes clases de Esperanza, de Pedro Sánchez, de Sabapé. Sí. ¿Y cómo compatibilizas eso teniendo ya una niña? Claro, acabas de comentar, ¿no? Pues porque lo que te he dicho, porque mi padre me enseña a ser multitarea, me enseña a trabajar muchísimo. Entonces, Esperanza, que era un amor, es un amor, de profesora y tal, me viene a enseñar a casa, porque ella sabe que estoy con la pequeña y me viene a enseñar a casa. Y cuando ya me deja un poquito más de libertad, ella me enseña retratos. Principalmente retratos. Ella principalmente retratos en a lapicero, retrato, el difumino, tal, la mirada, y a cuadrar. Y cuando ya me desligo un poquito más, ya tengo un poquito más de independencia, entonces ya sí que voy a las instalaciones de Pedro Sabapé a aprender óleo y acrílicos. Y sin olvidar tus estudios De la UNED. De la UNED, claro, Esto es, de historia. De historia, que allí concluye la etapa, con los cursos que correspondiera en ese caso. Sí, con los 5 años allí. Los 5 años. Más, de verdad que la etapa de la UNED yo la recuerdo con mucho amor. Fue muy estresante, pero fue con mucho amor. Estaba Salvador de director, Pedro de secretario, Palmira y Teresa, Domingo, toda esta gente, es que formaban una gran familia, Eulalia, Laura, Eva, formaban parte de la secretaría y yo, como siempre tenía dificultades un poco económicas para sacar adelante las cosas, solicité incluso la beca, empecé a trabajar allí con ellos en secretaría, con Laura, con Eva, con Eulalia, que me tenían ahí un poco adoptada como perrillo chico. Y de mascota. De mascota. Y la verdad que fue una etapa súper bonita, muy bonita, la verdad. Ahora ahondamos un poquito más, porque antes creo que surge tu primera exposición. Oh, sí. En el café local. Sí, en el café local. Que si no mal recuerdo, por allí estuvimos. ¿En qué consistió esta exposición? Pues habíamos preparado una serie de lienzos muy bonitos. Yo había hecho series completas de las etapas de la naturaleza, algún retrato, paisajes sobre todo y demás, y Pedro nos animó a que lo presentáramos y se hizo una exposición y fue muy sorprendente colocar los famosos puntos rojos en todos los cuadros, se vendieron todos los cuadros. O sea que, ¿cuántos años tenías por aquel entonces? Estás preguntándole a una persona que te puede decir perfectamente que Felipe II murió en 1598 sin despeinarme, pero luego necesito que mi hermana Paqui me ayude a recordar los que tenemos todos los hermanos de años. O sea, que no me preguntes eso porque me pillas, seguro, que tengo muy mala cabeza para Pero el eso. recuerdo estupendo de esa primera exposición. Sí. En el café local. Fue muchísima gente, los cuadros tuvieron muchísima acogida, venderlos todos, y de ahí salen encargos de retratos, sobre todo de retratística. De lo que te había enseñado Esperanza López. Sí, sí. Luego, como has comentado también, Eloísa, comienzas a trabajar en la Secretaría del Centro de la UNED. Y en esas entremedias, quizás por el apego a la UNED y a estar allí un poco, pues el origen, también surge Orisos, el yacimiento íbero del Cerro de las Cabezas. ¿Qué te dice el yacimiento íbero del Cerro de las Cabezas? Pues a mí se me ponen los pelos como escarpias. Es que es un sitio en el que me siento muy vinculada de corazón. Es que es un sitio para mí muy especial, Ángel. Pero te lo digo desnudando mi alma. Es que es un sitio para mí muy especial. Allí se juntó en la UNED. Es que fue una sinergia preciosa. Porque iba Gema a hablarnos, se juntó Pedro Jaramillo, nos juntamos una serie de estudiantes que con mucha potencia, muy implicados en la historia, que nos gustaba mucho aquello. Estábamos entonces, Domingo estaba impulsando con Javier y con Julián, estaban impulsando las excavaciones para que nos las pudieran gratificar como horas, que contaran como puntos, como estudiantes, como prácticas en el verano. Entonces nosotros, junto con las campañas que sacaba el ayuntamiento y tal de verano, íbamos allí y aprendíamos. Entonces, excavar la tierra es algo maravilloso. Y más esa tierra con la historia que es nuestra. Sí, claro. Y tiene mucho. O sea, excavar cuando sacas tierra yerma, vale, pero es que nuestro yacimiento es tan rico, es tan prolífico, que para un estudiante como yo,
meter el pico, sacar la tierra y que siempre salía una vasija, siempre salía algo. Siempre salía algo. Es que es maravilloso. Entonces te enamoras, porque además eres tan consciente de que estás abriendo calles, de que eso se quedó en el tiempo parado y que cuando tú retiras esa tierra, lo que sale solo lo has visto tú, desde el siglo V antes de Cristo, desde el III antes de Cristo. Es que eso es magia, es que estás un poco desgranando como un investigador, estás sacando algo para ofrecérselo al pueblo, para que luego pueda ser expuesto en el museo. Es una sensación muy bonita, la verdad. Todo ello conlleva también, antes de concluir esta primera parte, Luisa, aspectos también te interesas por los aspectos del patrimonio arquitectónico, sí. casas burguesas, llega la formación o fundación de Orisos. Esto es. Se celebran jornadas de recuperación histórica de Valdepeñas. ¿Todo eso para ti qué supuso? Pues es que la UNED estaba llena de vida. Entonces yo la recuerdo que siempre teníamos proyectos distintos. Entonces ya te digo que se juntó... Un no parar aquello. Es que yo era un no parar, porque es que se juntó mucha gente muy bonita y con muchas ganas de hacer cosas. Entonces ¿Muy comprometida? Sí, muy comprometida. Vamos a hacer las jornadas y así ya imprimimos nuestras primeras revistas dedicadas a la UNED, no sé qué. Pues vamos a buscar esto. Vamos a investigar acerca del patrimonio. Tenemos un montón de casas de finales del 19, principios del 20, palacetes que se hacen con la riqueza del vino. Vamos a investigar esto. Vamos a sacar las últimas investigaciones del Cerro de las Cabezas. Y vamos a publicarlo todo. Pues sí, y yo me acuerdo que todo el mundo era como proponía y se hacía. Y la verdad que recuerdo aquellos años como un aprendizaje intelectual maravilloso. Magnífico, ¿no? Sí, maravilloso. ¿Qué supuso también la organización de un congreso del Quijote y patrimonio histórico en nuestra región, en Castilla-La Mancha? Sí. ¿Eso también lo organizasteis en la UNED? No, se organizó en Infantes, también hicimos en Alhambra. Es que, claro, cuando en estos congresos siempre va gente que es afín a ti. Entonces es muy fácil fraguar con otras personas. Oye, nosotros hacemos estas jornadas en la Lóndiga de Infantes, hacemos estas jornadas. ¿Te importaría presentarte una comunicación y presentar esto? Vamos a hacer las jornadas de Alhambra Roja en Alhambra, que tienen que ver mucho con el mundo romano y demás, y entonces Luis Benítez te decía, pues vamos a hacerlas. Y, pues sí, vamos a hacer una comunicación en la que entonces te ibas con todos los compañeros que teníais las mismas inquietudes a hacer las jornadas allí. Entonces son años en los que cuantos más eventos de este tipo haces, más gente conoces que comparte relacionada sí. con esas inquietudes. Sí. Finalizas la carrera de la UNED, sí. Luisa, y comienzas una etapa laboral, diríamos, en el ámbito del mundo de la arqueología, sí. Y te mueves por Puerto Llano, La Roda, Albacete... Y Alcázar de San Juan. Pues fue a través de la UNED. La UNED recibe el aviso de que necesitan un arqueólogo en Puerto Llano para Abrazatortas, para una obra lineal. Las obras lineales son las obras que o gas o oleoducto, en este caso que era oleoducto, van a abrir línea completamente desde un punto a otro para meter todo lo que es, en este caso, la conducción hasta llegar hasta la refinería de Puerto Llano, que era esto. Y atravesaba zonas de un interés arqueológico interesante, como vías, calzadas romanas y demás, o vías que tienen pues una protección medioambiental. Entonces siempre se necesita una protección medioambiental con un técnico de medio ambiente y un técnico arqueológico. Y yo me voy a hacer esto. Esta parte la recuerdo además súper bonito porque los paisajes que allí se vieron, pasamos por la finca de la Garganta, que es una finca privada, en manos de... De hacendados. Sí, de hacendados, pero incluso ni siquiera españoles, fíjate, ingleses, o sea, unas fincas de caza mayor y demás. Me pilló berrea, es que fue una etapa como muy... Apasionante. Pues sí, muy chula y aprendí mucho. Y para mucho. aprender mucho, efectivamente. Sí. Bueno, Eloísa García Verdejo
está protagonizando esta semana los perfiles valdepeñeros, como les hemos dicho al principio, y cómo se está pues dando a conocer. Y no solamente en sus emisiones en pantalla, sino también en las redes sociales. ¿Te parece que hagamos un breve paréntesis, Eloísa? Me parece muy bien lo que me digas. Porque te voy a proponer para el primer tema lo que significó para ti, o ha significado, sigue significando, el recordado Manuel Velázquez Ferrer. Sí. ¿Te pues parece? para eso nos tenemos que tomar un descanso. Pues tomamos un descanso. Sí. Bueno, pues en breves momentos y minutos estamos de nuevo con todos ustedes para completar este perfil valdepeñero que esta semana afortunadamente tenemos pues la presencia de Eloísa García Verdejo. Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes. Eloísa García Verdejo, valdepeñera, actualmente reside por motivos laborales y docentes en Madrid. Ante sí, en la primera parte, una larga trayectoria de inquietudes culturales por todos los sitios, y fue saltadora del Vino Nuevo y Anochecer Poético en la edición del pasado noviembre por San Andrés. Decíamos, o concretábamos, Luisa, que íbamos a comenzar esta primera parte con esa vinculación que llegaste a mantener pues a nivel cultural con Manuel Velázquez Ferrer. ¿Eso cómo surgió? Pues porque Manuel Velasco se pone en contacto con la UNED y les dice: tengo una colección maravillosa de fotografías, documentos, etcétera, de don Cecilio, y me encantaría una persona que estuviera dispuesta a convertir aquello en un libro. Y entonces en la UNED me lo hacen llegar y yo me voy a conocer a este hombre que me fascinó, la verdad. Hay que decir que Manuel Velasco Ferrer, desaparecido, presidía la asociación, creó la asociación Cecilio Muñoz Fillol. Sí. De ahí que él tuviera bastante patrimonio de, pues eso, de documentos, lo fotografías. Lo adoraba. Te pido perdón si me emociono con Manuel, pero Manuel era para mí especial. Ya me imagino. Y me da un poco de cosilla acordarme de él. Sí. Sí. Escribes un libro denominado Don Cecilio Muñoz Fillol, un ilustre valdepeñero, ciudad, historia y arqueología. Sí. Es decir, que había contenido suficiente para tratar todos esos temas. Es que Cecilio era un hombre increíble. Lo digo de verdad. Manuel era un hombre increíble, enamorado de Cecilio, del que fue su antiguo profesor, pero es que don Cecilio era increíble. Había guardado... Era humanista principalmente. Era un ¿no? humanista que además, precisamente su vertiente humanista, le salva de esos años de purga que se producen en los primeros compases de la dictadura, y él como docente sabe capearlos y es difícil porque él tiene un tipo de enseñanza muy parecida a la ILE, muy parecida a la institución de libre enseñanza. Él se llevaba a los alumnos a Despeñaperros, hacía lo que hoy se denomina performance, etcétera. Les enseñaba de una manera muy práctica y enamoró a sus alumnos. Y sin embargo fue capaz al mismo tiempo de no romper la normativa tan estricta que había en cuanto a educación y no saltarse las normas, y por lo tanto no violentar a las autoridades en ese momento. Con lo que mantener esa fina línea ya hablaba de lo muy bien
que hacía las cosas. Entonces, cuando se descubría algo arqueológico, él iba con su cámara, blanco y negro, ponía su maletín, un maletín de piel antiguo, negro, de estos cuadrados, ponía encima las 4 piezas que se hubieran encontrado, las fotografiaba, y eso era lo que se tenía de material arqueológico y de documentación. Ahora le hacemos, lo cuadriculamos, todo lo documentamos muy bien. Y él en papel cebolla, transparente, que a mí me encanta tocar esas cosas, Ángel, escribía, mecanografiaba lo poquito que tenía de documentación de cómo se había encontrado aquellas cosas. Entonces, a mí me sedujo don Cecilio, pero me sedujo más el amor que Manuel profesaba. Cecilio. ¿Y esto fue para ti quizás, Luisa, un antes y un después? Sí, sí, porque... Pues ahí ya te sumerges totalmente en una parcela muy importante de la historia de Valdepeñas. Sí. Y de Cárdenas y tal. Claro, yo me meto además a investigar esos papeles, como te digo yo, de los descubrimientos a principios de siglo en Valdepeñas, de la historia de Valdepeñas, y realmente me hable Manuel esa vía, y no solo esa vía, sino que además en su despacho, es que parece que lo estoy viendo ahora mismo sentado detrás de su mesa de madera con otras personas que iban a verlo, como Cecilio, etcétera, y luego pues con el que sería el escritor del siguiente libro en el que voy a participar, que es Héctor Huertas, y allí se daban unos coloquios muy interesantes. ¿Ahí en su propio despacho? Ahí en su propio despacho, salía él con su silla de ruedas a abrirte. Es que parece que lo estoy viendo ahora mismo. Era un hombre especial, era un hombre especial. Que dejó huella, sin duda, sí. Como don Cecilio. Bueno, pues en este perfil también hay que hablar precisamente pues de ese libro que ha comentado Luisa, que en este caso lo ilustra, no lo escribe porque el autor es Héctor Huertas Camacho. ¿Esto fue una cosa tras de otra o cómo? Claro, porque estábamos ahí hablando en el despacho, entonces, pues mira, te voy a presentar a Héctor Huertas, está haciendo un trabajo sobre Orisón, y entonces Héctor me dice, me han dicho en la UNED que tú también has hecho un pequeño trabajo sobre Orisón, y yo, pues sí, y además lo he ilustrado con... Pero si es que yo necesito ilustración para mi libro, pues te lo voy a enseñar, me mandó el borrador, y ya se produjo una colaboración ahí muy bonita, me pidió ser la prologuista. Fue una aventura estupenda porque Héctor, ya lo sabes, es un hombre encantador, muy cercano y de verdad muy volcado, enamorado un poco de este personaje. Parece ser que se produce un paréntesis en todo ese ambiente cultural, histórico, y llega un tiempo que te dedicas al deporte, pero a nivel comercial, Luisa. Y no sé si en ese momento también te incorporas a donde tantas veces te hemos entrevistado, entre Valdepeñas, al Club de Tiro con Arco Aljaba. Sí, ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo se produce ese salto, verdad? Ese salto, qué difícil. Pues mira, es fácil. La arqueología en ese momento yo estaba trabajando de un yacimiento a otro arqueológico y cada vez estaba más lejos. Cada vez estaba más lejos, el que ahora es mi marido y yo nos turnábamos para que la niña pudiera estar en un sitio u otro, pero si empezaba el curso conmigo en Albacete, en La Roda, no podía estar aquí en Valdepeñas, en fin, era un problema. Y esto iba a seguir así, porque trabajar de arqueología como tal es muy difícil. Entonces yo me vi de verdad en un momento de tesitura de decir, es que no, si quiero seguir de lo mío, no sé qué va a pasar con mi familia, porque la estoy estirando. Entonces, a través de Jito y demás y tal, me pone en contacto con Crespo y me dice, yo te ofrezco esto. Y dije, yo siempre me ha encantado el deporte, pues me voy contigo, que estás en este proyecto. Habría entonces la tienda grande, la nueva y demás. Y tenía varias también en la región, si no mal recuerdo. Sí, llegó a abrir una... Sí, llegó a abrir en Alcázar de San Juan y demás, pero llegó incluso a abrir en Andalucía. Llegó a abrir alguna. Y me fui con él. Y fui muy feliz en Interesport, con todas las personas que trabajaban allí.
y que aún nos saludamos y mantenemos amistad y demás, y fue una etapa muy bonita de mi vida. Y aprendí también mucho, aprendí que puedes ser pronador o supinador en el pie, y aprendí, pues no sé, de los runners mucho, porque aquí hay mucho gusto en Valdepeñas por la gente que corre, por el deporte y demás. Como además estaba en el tiro con arco y estaba en el Club Aljaba con Chema, con Carmen y demás, pues compaginaba un poco la vida con Crespo, con Marina, con Lidia, con toda la gente que estaba, que componía la gran familia, con Cheik, que componía la gran familia de Interesport, y lo combinaba con el tiro con arco. En el tiro con arco conozco al que ahora es mi marido, y el tiro con arco sí que significó un punto de inflexión también. Es como, si tú hablas de grandes pilares en mi vida, la historia es uno, que es un gran amor. El cerro, la arqueología, el arte, después cuando descubro los viajes a Italia, son grandes pilares. Pero el tiro con arco y el deporte, que ya venía enraizado por mi padre, es otro gran pilar. Porque piensa que mi hija se mete en el tiro con arco conmigo, mi hija empieza a destacar y mi hija se va becada a Madrid, a la Blume, a Madrid, y es la culpable de que, un poco de que estemos todos allí. Porque Juan, mi marido, ahora mismo salta detrás de la niña, salta también allí a buscar trabajo a Madrid. Me quedo yo aquí sola unos años en casa de mis papás de nuevo, en Interesport trabajando, pero esperando para dar el salto para irme con ellos. Y por fin ya doy el salto, me voy con ellos. Y ellos han seguido allí. Oceanía llegó, me refiero al tiro con arco. Oceanía llegó a ser cuarta del mundo en el Mundial de Yankton en Estados Unidos, y Juan ahora mismo es el entrenador de la selección nacional de tiro con arco. Sí. Bueno, en esas entremedias, Eloísa, surge también tus colaboraciones en el semanario Canfali. Eco, es que yo era muy feliz. Con un título muy sugerente, ¿no? Ay, no me acuerdo, dímelo. Es que no me acuerdo cómo era, pero sí que es verdad. Teníamos una columna que además me hacía mucha ilusión porque combinaba un poco historia con deporte, y era como, ¿qué pasó en las primeras? ¿Cómo surgió el baloncesto como deporte olímpico? ¿Cómo surgió tal, no sé qué? Entonces, excavar en la historia y ofrecer... Era como la síntesis perfecta de la parte histórica con la parte deportiva, y la mandábamos en esa columna semanal a Canfali. Sí. Antes de irte a Madrid, antes de dar el salto, como tú has dicho, Eloísa, también llevas a cabo actividades culturales, sí, para niños, niñas, jóvenes, sí, para pequeños más bien, en la Casa de Cultura. Pues sí, con Vicky Barchino, porque es que yo me aburría mucho, yo sola aquí de Rodríguez, ellos en Madrid, y todo el rato en la tienda y demás, aunque la tienda exigía mucho esfuerzo y mucho trabajo por el horario que tenía, pero a mí mi parte cultural la estaba echando mucho de menos. Entonces solicito participar en las actividades, ellos buscaban monitores, y entonces Vicky Barchino hace un grupo fantástico de gente con Juan Villén, con tal, y nos ponemos a hacer. Yo me acuerdo que hice el programa Valdepeñas en Tumacuto para los chavaletes, para los adolescentes, donde Valdepeñas tenía ítem históricos y los íbamos llevando y demás. Estuvo muy bien, esa etapa también estuvo muy bien. Llega el salto a la capital de España, como has anunciado, Eloísa, sí, y viene el reencuentro ya definitivo con la historia. Sí. Porque empiezas a dar, en principio, clases en la Universidad de Adultos. Ese salto fue muy duro, Ángel. Muy duro. Ese salto fue muy duro, no te lo niego. Mira, yo salto por Crespo. Crespo está en contacto con una tienda de Interesport allá en Madrid, una boutique de Interesport, que además está en la Milla de Oro, que tal, ya no está, Interesport Piñeiro, y él me dice, están buscando gente, yo sé que tú quieres irte con tu marido y con tu hija a Madrid, ¿quieres que te recomiende? Dice, me sabe muy mal, me lo dijo así, dice, claro, me sabe muy mal que te vayas. Que te vayas porque me haces la cartelería, porque tal. El hombre fue muy honesto, ¿eh? Sí. Yo ahí le agradeceré siempre a Crespo, que fue muy honesto y fue muy generoso, ¿eh? Me dijo, dice, a mí no me conviene que te vayas. Dice, pero, dice, sé que te quieres ir y demás. Entonces me dio la oportunidad y yo salté hacia Interesport.
Pero una vez que estaba allí, yo ya empecé a buscar acerca de cultura. Y entonces empiezo dando clases en academias privadas, dando clases de español, de cultura a la gente que se prepara oposiciones para turismo, hablándoles de lo mío, de arte, de tal, que era lo que me estaba yo últimamente más volcando, de patrimonio. Y de esa sale otra, que es la Universidad de Adultos Subdea, allí en Madrid. Y entonces ya, ahí sí que ya dejo todo, porque ellos me exigen meterme. Empiezo con un curso pequeño que era compatible con lo que estaba haciendo, pero es que ese curso pequeño se convirtió en que yo tenía más gente y me dan otro curso, el Madrid de Camina por Madrid. Después de Camina por Madrid vamos a dar el arte y el cine, después del arte y el cine vamos a dar las mujeres tal, y ya era, ellos veían, el director veía que yo cada vez tenía más alumnos, y entonces me iba pidiendo cada vez cursos distintos para mantener a la gente atrapada, porque el perfil además de esa universidad era muy particular, era gente que había trabajado en los ministerios, gente de posibles, como se dice en el pueblo, sí, de reales, ¿no? Era gente con unas muy buenas pensiones, que les encantaba viajar, que ahora, en esa etapa dorada de su vida, en la que ya no tenían que preocuparse por pagar ninguna hipoteca, podían permitirse viajar. Y entonces la universidad tenía una sección en la que los profesores que querían podían viajar con ellos, haciendo de guía de arte y de historia. Entonces a mí, que el inglés se me da por regular y el ruso menos, teníamos un compañero que era el que dominaba ruso, el que dominaba tal, que trabajaba en hoteles de Madrid, y es el que los llevaba a los fiordos, los llevaba a Abu Dhabi, los llevaba al Hermitage, y a mí me correspondían todos los viajes del románico español, todos los viajes por la península, y luego me tocaba siempre Italia. Io ho imparato molto in Italia per questo. Sí. Opositas, Luisa, profesora de educación secundaria. Sí. Comienzas a trabajar Sí. en Madrid. Sí. O ya no te has movido de Madrid, nada Sí, más que ya para está. los desplazamientos Eso correspondientes. es. Pero llega la pandemia. Sí, vaya. ¿Y qué sucede? Pues, madre mía, pues yo seguía muy vinculada por amistad, porque es que yo me enamoro de la gente, Ángel. Entonces yo seguía muy vinculada con mis alumnos de la Universidad de Adultos. Y estos alumnos decían, ya me llevaban tiempo avisando que querían, más que estar en la universidad, un poco seguir mis clases. Y llega la pandemia y nos encierran en casa. La gente mayor sufrió muchísimo en ese momento, porque no solo se les prohibió salir de casa, sino que cuando se abrió la prohibición, ellos siguieron teniendo prohibido, por ser población de riesgo, juntarse en sitios con aglomeraciones. Así que todo lo que ellos hacen para mantenerse activos, porque están estupendamente, de juntarse con los amigos en los museos, de ir semanalmente a ver las exposiciones de tal, de tomar clases de pintura, de lo que sea, todo se vio cercenado. Entonces toda esta gente se vio abocada a estar en la casa y muchas depresiones vinieron. Conllevó. Sí, llevaron esto. Y formáis una asociación, ¿no? Eso es, entonces yo creé una asociación que se llama Palas Atenea, de que estoy muy orgullosa de ella, que duró pues los 3 años que duraron las prohibiciones para los espacios más concurridos para la gente mayor, en la que, madre mía, con la tele de casa, con la tablet delante, atada con cinchos, con un micrófono de pinza que me compré como este que ahora dispongo, me pongo delante y yo les iba haciendo unos PowerPoint enormes para que salieran imágenes preciosas de 200, 300 diapositivas, que ahora lo están aprovechando los chicos de Historia del Arte de bachillerato. Y les enseñaba y les decía y les hacía sus historias, se las colgaba en YouTube, y ellos tenían como su clase semanal para poder hablar, con su chat, para poder hablar con todo. Entonces recibía mucho feedback muy positivo de la gente diciéndome gracias, porque nos seguimos sintiendo. Dice, a veces le hablo a la pantalla, Eloísa, me decía Toñi, a veces le hablo a la pantalla, Eloísa, porque ellos seguían sintiendo que estaban un poco vinculados.
Cuando termina toda esta sensación, a los 3 años más tarde, se cierra Palas Atenea porque ya no tenía razón de Claro, ser en ya. una asociación sin ánimo de lucro para ayudar. Tuviste también, Eloisa, un delicado episodio de salud en Sí. determinado momento. Sí. Superado ya. Yo esto voy a hacer una reivindicación para todos aquellos que vamos pendientes del reloj que nos va a matar, ¿vale? Se lo comento mucho a mis compañeros, especialmente ahora a los profesores que se presentan a oposiciones. A mí me da un preinfarto y estoy a punto de morirme. Y lo digo Por como... aquello del estrés, Lo digo principalmente. sí, lo digo se lo comento a todo aquel que quiera escucharme porque digo, pues algo aprenderá de mi propia experiencia. Yo llevaba en ese momento la asociación, conferencias para la Universidad de Guadalajara de Arte, porque me especializo en Velázquez, en tal, no sé qué. Llevo además las clases en San Fernando de Henares y estoy opositando. Y todo esto, más tu vida familiar, más tus cosas y demás. Y como ves por ahí, por este viaje de vida que hemos visto, el estrés ha sido continuo en todos estos años. El estrés es muy bueno para el cuerpo, porque es lo que nos evita que el león nos ataque, ¿no? Es una cosa que tenemos en el cuerpo natural y que es muy buena. Mecanismo. Pero es un mecanismo de defensa muy bueno para excitar el cuerpo, ¿no? Mantenerte alerta y salir del depredador. Pero si esto lo mantienes muchos años, se convierte en un veneno que va en tus venas. Entonces yo hay un momento que estoy conduciendo, voy con Oceanía, estamos llegando a un atasco muy grande en el centro de Madrid y a mí me da un preinfarto, empiezo a notar que se me acelera el corazón, se me empiezan a paralizar los músculos, siento muchísimo calor y un poco un vaimiento, ¿no? Y le llego a dar un poquito al de delante en el coche. Esto afortunadamente pasa, voy al médico, mi doctora, una señora con los cojones muy bien puestos, me dice, no te voy a mandar al médico del corazón para que te mande un sintrón, una cosa parecida y que sigas haciendo tu vida, que es lo que te está matando. Tienes una edad en la que con la perimenopausia, si tú sigues con este nivel de estrés tan alto, te va a salir por otro lado, se te va a ir a cualquier sitio y te va a salir cualquier cosa de la que no puedas zafarte, ¿no? Así que le hago caso, me veo obligada a dejar todos los trabajos, me dice, deja todo, salvo uno. Y esto es un mazazo para el ego, porque a mí ir a dar conferencias y demás y recibir un feedback positivo era muy enriquecedor, era muy bonito. Y a quien no le gusta que le digan, oye, me has hecho vibrar con eso que me has enseñado, ¿no? Pero hay que saber parar. Entonces lo dejo todo. Las oposiciones, le digo, no puedo dejarlas, es mi trabajo. Dice, ya, pero te vas a presentar al 0, que lo sepas. Y yo, hombre, un poquito, ¿no? A probar un poquito. Dice, bueno, como tú veas, dice, pero tú no puedes llevar el ritmo que llevas ahora. Entonces lo paro todo. Y incluso las oposiciones solo estudié los últimos meses de antes. Porque era como, voy a vivir, aunque sea de interina, sin aplausos, sin nada, sin enriquecimiento, sin gente, dejando a mis alumnos de la Universidad de Adultos, todo, y me voy a dedicar a los chavales, porque quiero vivir, ¿no? Quiero ser feliz, que no me pongan, fue la hostia, en mi epitafio, claro. Ya. Entonces lo tengo que dejar todo. Y entonces supongo que en ese estado de laxitud en el que me permito trabajar menos, bastante menos, es cuando saco las oposiciones, curiosísimamente. Por eso le digo a mis compañeros muchas veces que el exigirnos mucho quizás no siempre es la solución. Quizás no siempre es la solución. Ahí vino aquello que podemos aplicar, que no hay mal, que por bien no venga. Totalmente. Yo le doy mucho las gracias a la vida de todas las cosas que me han pasado, que en principio no parecen buenas desde fuera. Oye, pues todas, si me han llevado aquí contigo, pues no son tan malas. No son tan malas. Bueno, para concluir, Eloisa García Verdejo, tuviste la oportunidad, el privilegio de ser la exaltadora Hoy sí. el pasado año de esa convocatoria del Trascacho en torno al Día de San Andrés. Sí. Cuando el vino nuevo viejo es. ¿Qué recuerdos tienes y qué significó para ti? Uf, necesito un programa para esto, ¿eh?
Mira, fue muy bonito. Voy a serte muy sincera, fue muy bonito porque además cuando me llaman y me dicen ¿qué tienes que hacer el 29 de noviembre? Y digo, ¿te estás quedando conmigo? Es mi cumpleaños. Y yo, no puede ser. Y yo, pues sí puede ser. Pues es que... También es casualidad. Es que es eso, es que encima el 50 cumpleaños, es que era como magnífico todo. Y ya una vez llevado, ya una vez aquí en el sitio, recuerdo la calidez de Trascacho siempre. Trascacho es que ha sido siempre conmigo muy bonito. Abarca, Moya, todos los chicos, Jota, las chicas son maravillosas, María, que me decía previo, me decía la muchacha, es que es mi primer baile, tan bonita ella, dice, vir de vino, que cuando la vi salir y bailar, digo, pero claro que sí, si es el espíritu del vino hecho mujer, o sea, tan bonito. Recuerdo muy bonito ver a Julia y a Julián en el escenario, los dos con sus gafas, uno rojo, otro amarillo, los dos de negro, esa pareja que está tan consolidada y que ver la imagen de su padre, de Andrés en la efigie del premio y del certamen en sí, ¿no? Ver a toda la familia participando, toda la gente tan amabilísima, ver a mi familia cómo iba llegando poco a poco a los pocos asientos que quedaban y tal, ver a la gente, ¿no? Mi marido siempre a mi lado cogiéndome la mano. Pues mi hija con su novio llegó y se pusieron ahí detrás con mis papás y demás. Fue muy hermoso, muy hermoso. Y luego salir, que yo estaba muy nerviosa porque tenía la sensación de no haberlo podido ensayar apropiadamente y demás. Y me daba mucha cosa porque era yo quiero ofrecerles algo hermoso porque yo sé que esto lleva celebrándose 56 años, va gente con mucho nivel, yo me sentía tan poca cosa y yo decía que les salga bien, que a ellos la noche les salga bien, ¿no? Por eso, claro, cuando ocurre todo yo les decía a ellos, pero si ha sido para vosotros, ha sido para vosotros. Y fue muy especial. Muy emotivo, muy especial, muy a gusto, muy contenta. Fue un regalo de 50 cumpleaños redondo. Redondo. Vamos, no cabe otro regalo mejor. No, de verdad que no, ¿eh? Por lo menos para el 50. No, te lo... aniversario. Lo prometo, ¿eh? Eloísa García Verdejo, un regalo también ha sido para nosotros el poder contar en esta amplia nómina de los perfiles valdepeñeros, habida cuenta del tiempo transcurrido y, como hemos dicho, en algún momento tú también presencia en los programas de deportes con el Club de Tiro, con Arco Aljaba, esas actividades culturales, iniciativas y demás. Pues José Javier Taviro es el operador de cámara, Luis Fernando Díaz Gallego se encarga de la realización. ¿Quieres añadir algo más? Pues sí, quería darte las gracias a ti. Cuando me comentan que esto sería posible, para mí fue, te lo digo de corazón, Ángel, un regalo. ¿Otro regalo? Otro regalo que venía como a cerrar, de decir, es que no me lo puedo creer, porque para mí eres un referente. Llevas mucho tiempo, siempre con personas muy cercanas, muy destacadas, has sabido hacer este programa, ¿no?, con todas esa multifacético, ¿no?, y que me dieras esta oportunidad, pues para mí fue muy especial, la verdad. Así que muchísimas gracias, gracias de verdad. Hasta la próxima ocasión, Eloísa García Verdejo. Gracias a los telespectadores por la amable atención que han prestado. Les dejamos con un álbum de fotos que nos ha aportado Eloísa para concluir este hermoso perfil valdepeñero, que se lo dedicamos principalmente a ella por ese cumpleaños que celebró recientemente en el tiempo. Nos hablamos a través de mitologías, de una cosmogonía entera de símbolos, para contarnos cosas imprescindibles que no comprendíamos, como la vida, la muerte, la fugacidad del tiempo, el amor, el desamor, el olvido. Y esos símbolos los plasmamos en una cueva, los pintamos o los trasladamos a nuestras producciones, al arte. ¿Saben para qué? Para pasarlos de generación en generación, para no olvidarlos nunca, para pasarlos de cultura a cultura. Y solo ahora,
y sobre todo después de la Revolución Industrial, solo ahora que vivimos presos en nuestras cárceles de cemento, solo ahora que nos creemos que estamos a salvo de estas fuerzas titánicas de la naturaleza, no hay nada más que ver Valencia para ver lo a salvo que estamos. Ahora que vivimos de espaldas a la muerte, como si no nos fuera a pillar. Ahora no buscamos esos símbolos. Ahora vivimos de espaldas a esas grandes realidades. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.